El título es La cultura y la interrelación entre las lógicas económicas del mercado, del Estado y del don. Tanto en la exhortación Evangelii Gaudium, hoja de ruta de su pontificado, como en su primera encíclica Laudato Si, el Papa Francisco describe causas y efectos perversos de la actual crisis socioambiental, al mismo tiempo social y ambiental. Entre ellos enumera la exclusión de masa de población, debida, entre otros factores, al desempleo estructural, la inequidad cada vez mayor por la brecha, sobre todo en América Latina, entre ricos y pobres, y en el nivel global entre naciones y continentes ricos y naciones y continentes pobres. La absolutización de los mercados como autorregulados y reguladores de la vida social, aún global. La hegemonía del capital sobre el trabajo y la de las finanzas sobre la producción y de algunas naciones sobre otras, con la correspondiente idolización del dinero y del poder. Las terribles consecuencias sociales de ese sistema económico concreto, injusto en sus raíces y que mata, las cuales son sufridas, entre otros, por los sobrantes, deshechos y discriminados sociales, así como por la enorme cantidad de refugiados, desplazados y obligados a emigrar en condiciones inhumanas, aún con peligro de la vida. En lo ambiental se suman catástrofes debidas al cambio climático, la destrucción de ecosistemas, la desaparición de numerosas especies vegetales y animales, el deterioro de los bienes comunes como son el agua potable y el aire respirable, a lo que culturalmente acompañan la globalización de la indiferencia, el individualismo competitivo, el consumismo, el relativismo ético, un pensamiento demasiado débil, el secularismo, indiferentismo religiosos, la licuación de los principios y las normas, la homogenización y pérdida de culturas, etc. Y por otro lado, una vuelta ambigua a lo sagrado, el resurgimiento de los integrismos, no solo del islámico, el choque de civilizaciones. Todo ello ha llevado a que, según parece, se está experimentando un fin de época, el fin de los tiempos modernos, según Romano Guardini, en la así llamada tardo o posmodernidad. Pues bien, en el tercer capítulo de Laudato Si, Francisco no solo describe los diversos síntomas de la actual crisis, que he resumido en el párrafo anterior, sino que da un paso adelante al constatar cuál es su raíz humana, más profunda, a saber, el paradigma sociocultural hoy dominante, que él denomina tecnocrático y tecnoeconómico, el cual consiste en la absolutización cultural de la razón instrumental al servicio de la voluntad moderna de poder. Se inspira en Guardini, sobre quien planificaba escribir su tesis doctoral, pero en este confluyen, de hecho, distintas interpretaciones filosóficas de nuestra época, como son las de Heidegger y la Escuela de Frankfurt. El mismo Papa alerta en Laudato Si 108 acerca de la dificultad de prescindir de ese enorme condicionamiento cultural. Entonces, en este contexto actual, ¿será posible tener en cuenta la lógica del don, especialmente en la actividad y el pensamiento económicos, y articularla con la hoy absolutizada lógica del mercado y con la debilitada lógica del Estado, si la consideramos a esta como centrada en la justicia para todos, la redistribución equitativa, verbigracia a través de impuestos, y en el bien común, aún en el plano global? En el resto de mi exposición, antes de responder a esta última pregunta, en una primera parte introduciré una consideración
sobre el tema central de este workshop, a saber, la lógica del mercado en su deseable articulación con las otras dos lógicas, oponiéndola a la actual absolutización del mercado. Luego, en una segunda parte, abordé la posibilidad real de un cambio de paradigma sociocultural que favorezca dicha articulación deseable. Y para mostrarla, daré entonces 3 pasos. El primero operará contrafácticamente, señalando la exigencia ética de una conversión cultural y socioecológica, comunitaria. Conversión afectiva que nazca de motivaciones aptas para mover y motivar a actuar en forma colectiva. El segundo paso de la exposición constará que, de hecho, ya están surgiendo los gérmenes de un nuevo paradigma sociocultural más humano, tanto en diversas prácticas sociales emergentes como en distintas ciencias, constituyendo semillas efectivas de futuro que desafían a nuestra libertad. Por último, el tercer apartado de la segunda parte propondrá estrategias de acción política y cultural para iniciar procesos sociales orientados a resolver la crisis. Primero, la articulación de las 3 lógicas versus la absolutización del mercado. Benedicto XVI, en Caritas in Veritate 35, no solo afirma que, cito, si hay confianza recíproca y generalizada, el mercado es la institución económica que permite el encuentro entre personas como agentes económicos que utilizan el contrato como norma de sus relaciones y que intercambian bienes y servicios de consumo para satisfacer sus necesidades y deseos. Y un poco más adelante agrega, cito, es verdad que el mercado puede orientarse en sentido negativo, pero no por su propia naturaleza, sino por una cierta ideología que lo guía en ese sentido. No se debe olvidar que el mercado no existe en su estado puro, se adapta a las configuraciones culturales que lo concretan y condicionan. En efecto, la economía y las finanzas, al ser instrumentos, pueden ser mal utilizados cuando quien los gestiona tiene solo referencias egoístas. En esta forma se puede llegar a transformar medios de por sí buenos en perniciosos. Hasta ahí la cita. Por lo tanto, se trata en el mercado de un encuentro entre personas, mediado por bienes materiales o no materiales. Su presupuesto básico es el reconocimiento interpersonal y la confianza recíproca muy generalizada, que responde a un principio de gratuidad. Dicho encuentro usa la lógica del intercambio para una mutua conveniencia. Pero como el mercado es instrumento, su lógica medio-fin se subordina al fin último de la sociedad humana constituida en Estado, a saber, el bien común y la felicidad de todos los afectados según su propio proyecto existencial, en cuanto no impida injustamente el de los demás. Sin embargo, según la misma encíclica, si solo operan las lógicas del mercado, dar para tener, y del Estado, dar por deber, se corroe la sociabilidad y se va perdiendo la cohesión social, condición necesaria para que funcionen eficazmente tanto el mercado como el Estado. De ahí la necesidad de una tercera instancia, la sociedad civil, de una tercera lógica, la de la gratuidad recíproca, que vuelve en forma enriquecida al presupuesto básico, y de un tercer tipo de empresas de economía solidaria que, sin renunciar al lucro, procuren también bienes relacionales y creen sociabilidad y comunión civil. Pero esa deseable articulación y coherencia entre las 3 lógicas se ha deteriorado y llegado a pervertirse por una cierta ideología, dice el Papa,
léase la neoliberal, por las configuraciones culturales que al mercado lo concretan y condicionan, por la razón oscurecida del hombre, todas son citas, por su conciencia moral y su responsabilidad personal y social cuando tiene solo referencias egoístas. Ello lo ha llevado a la absolutización ideológica del mercado y de las finanzas, al fetichismo del dinero, a la reducción de la racionalidad humana a la meramente instrumental y a la vigencia sociocultural del paradigma tecnocrático. Contra esa perniciosa ideologización, la cultura que en ella se basa y el sistema global fáctico, no el meramente teórico, que estructura de hecho hoy las relaciones económicas y políticas, el cual está llevando a la muerte de muchos, a la exclusión de las mayorías y a la destrucción de la casa común, se eleva hoy la voz crítica del Papa Francisco como líder no solamente de la Iglesia Católica, sino de la humanidad que lucha por otro mundo posible. Según mi estimación, esa declinación ético-cultural que ha desembocado en el actual gravísimo deterioro ético-social, económico, político y ecológico, se debe, no en último lugar, a tres elementos constitutivos de la lógica del mercado, de suyo positivos o al menos neutros, en cuanto ellos se han salido de madre. Me refiero a la propiedad privada, la competencia y la propaganda, cuando, por la sola referencia egoísta e individualista a la que se refiere Caritas in Veritate, la propiedad se hace acumulación por la acumulación misma, en vez de ponerse al servicio del trabajo y del desarrollo social. Así como las finanzas se alimentan a sí mismas en lugar de estar al servicio de la producción. La competencia pierde su carácter abierto y leal, fair play, y la legítima propaganda se convierte en inducción compulsiva de necesidades ficticias. El sistema que de hecho así se estructura y que hoy está vigente es un sistema que mata, pero no debido a la índole intrínseca del mercado, sino por su uso según el paradigma tecnocrático que pone la técnica y la racionalidad instrumental al servicio de la voluntad de dominio sobre cosas, personas y medio ambiente. Segunda parte, ¿está emergiendo un nuevo paradigma sociocultural? 2.1, planteo contrafáctico. Exigencia ética real de una conversión ecológica integral. La vigencia de la exigencia ética que plantean los fenómenos ecológicos y sociales, antivida y antihumanos, mencionados en la introducción de este trabajo, no solo se da en el plano del deber ser, sino que es un hecho en el orden del ser. Esas realidades interpelan no pocas veces fuertemente a las conciencias, tanto personales como colectivas, y provocan cambios culturales de actitudes y de hábitos, quizá no masivamente, pero sí en minorías calificadas que operan como focos de conciencia para muchos otros. Ello acontece especialmente cuando no se trata solo de meras convicciones científicas y persuasión intelectual, sino de emoción y conmoción afectivas ante los sufrimientos de los pobres y excluidos, ante la crisis medioambiental del planeta, que pueden llegar hasta las entrañas y producir una verdadera conversión cultural, tanto individual como comunitaria. Pues siempre el amor puede más, dice Francisco, sobre todo si, ante el sufrimiento, el amor se transforma en misericordia. Además, la aplicación de la racionalidad tecnológica a la esfera social, no solo a la de las ciencias físicas y biológicas, ha conducido a un cambio que algunos juzgan cualitativo,
haciendo más previsibles y calculables las consecuencias humanas de decisiones económicas y políticas en un nivel multinacional. Pero, contrafácticamente, al mismo tiempo, se está tomando cada vez más conciencia de que, concomitantemente, se ha ampliado el campo de la responsabilidad moral, empresaria y política de dichas decisiones tomadas a alto nivel, las que han de tomar en cuenta, en lo posible, a todos los afectados. 2.2. Semillas actuales de otro futuro posible. Aunque no se trate de tendencias actualmente dominantes, sin embargo, existen hoy fenómenos y procesos contraculturales emergentes que se oponen al paradigma tecnocrático, que surgen y crecen en medio y a pesar de los citados fenómenos perversos. Aún más, no pocas veces dan pie para reconocer la categoría de la esperanza formulada por Paul Ricoeur en su Filosofía del Umbral, citando a San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Tales gérmenes de nueva realidad posible se manifiestan tanto en el orden de las prácticas sociales como en el orden teórico de nuevos enfoques en distintas ciencias. Estarían augurando el ya mencionado fin de los tiempos modernos y el posible surgimiento de un nuevo paradigma sociocultural, el cual favorecería una sana articulación tridimensional de las lógicas económicas del mercado, el Estado y el don. 2.2.1. Emergencia de novedad cultural en las prácticas sociales. Hay elementos característicos de la modernidad, como son el humanismo, el anhelo de libertad, igualdad, fraternidad, el etos de los derechos humanos o la revolución democrática, que predisponen al rechazo del paradigma tecnocrático a partir de lo humano más profundo que subyace en cada hombre y mujer y en la sociabilidad humana. En este contexto me referiré solamente a un fenómeno emergente que parece ser germen y signo de ese incipiente cambio de horizontes. Me refiero al neocomunitarismo de base y la correspondiente red global de movimientos populares en los cuales está surgiendo un nuevo imaginario cultural. En América Latina y en otras partes del tercer mundo se está dando, sobre todo en la base social, un cierto protagonismo de la sociedad civil como distinta del mercado y del Estado. Se le adjudica un nuevo modo de hacer política, en cuanto, como lo dice la filósofa española Adela Cortina, lucha por el bien común en forma de intereses universalizables, como son la justicia, la triple T, tierra, techo y trabajo para todos, el agua pura o el medio ambiente, o bien contra, eso era pro y ahora contra, la impunidad, la inequidad o la violencia, por ejemplo, de género, etc. Así es como la sociedad civil se autoorganiza, sobre todo en sus sectores populares, en todos los niveles de la convivencia y se coordina en redes, aún globales, sin esperarlo todo del Estado o del mercado. Fueron sus antecedentes el movimiento por los derechos civiles de la gente de color en los Estados Unidos, Martin Luther King, Solidarność en Polonia o la poblada contra la dictadura de Marcos en Filipinas, etc. Así es como en el ámbito económico surgieron precooperativas, organizaciones de desocupados, recuperación de fábricas por los trabajadores, huertas comunitarias, comprando juntos y toda una red de instituciones económicas populares que han sido y están siendo estudiadas por algunos de los que están aquí presentes. En el orden social se dan sociedades barriales de fomento, asambleas barriales, movimientos más amplios como los de sin tierra, sin trabajo o sin vivienda, y distintas organizaciones libres del pueblo. En la dimensión estrictamente cultural y educativa,
existen desde redes de educación formal e informal como Fe y Alegría y clubes dedicados a distintas actividades artísticas, musicales, pictóricas, de teatro popular, de danzas folclóricas, etc., hasta radios FM barriales y en un nivel más hondo el nacimiento en las periferias de las grandes ciudades, por ejemplo de América Latina, de un nuevo imaginario cultural más solidario que toma cuerpo en las mencionadas redes sociales. En el ámbito religioso han surgido comunidades eclesiales de base, círculos bíblicos, grupos carismáticos de oración, la teología de la liberación latinoamericana, africana o de la India, en cuanto a movimiento teológico, pastoral y social. Y aunque parecía que en el plano político solo se daban el ya mencionado nuevo modo de hacer política no partidista de la sociedad civil o la creación de partidos vecinales, con todo, no hay que olvidar que en Chiapas, México, se están realizando entre las etnias mayas la experiencia del mandar obedeciendo y de una verdadera democracia participativa en la cual la autoridad es servicio comunitario. Como lo dijo el Foro Social de Porto Alegre, otro mundo es posible y ya se manifiestan semillas de futuro que pueden crecer como el grano de mostaza del Evangelio, sobre todo si se fecundan entre sí. Últimamente, gracias a la importancia que les ha otorgado el Papa Francisco, ha quedado en evidencia otro hecho sociocultural en que se manifiesta la fuerza histórica de los pobres. El arriba mencionado nuevo imaginario cultural y el despertar de un paradigma de solidaridad y reciprocidad entre muchos de los pobres y excluidos y entre los que se solidarizan con ellos. Me refiero a la red mundial de movimientos populares, sobre todo, pero no solamente en el tercer mundo, a la cual corresponden en el primer mundo movimientos sociales policlasistas similares como el ecologista. A los primeros, el Santo Padre los ha llamado protagonistas de praxis transformadora, tanto en el plano global como en el nacional y en el local, poetas, porque son creadores de auténtica novedad, también económica, y hacedores de historia, sobre todo en el documento de Santa Cruz de la Sierra. Según lo afirma el Papa, es preferible iniciar procesos que ocupar espacios de poder. Podemos indicar que dichas redes y su coordinación mundial ya han iniciado procesos esperanzadores de un cambio radical. 222, la lógica de la gratuidad en la filosofía y en las ciencias. Las prácticas sociales recién mencionadas han tenido como preparación y como consecuencia prácticas teóricas que evidencian un giro hacia el acontecimiento gratuito del don, del giro copernicano antropocéntrico moderno. De ahí que la Caritas in Veritate no sorprendió a quienes eran ya conscientes de ese acaecimiento epistemológico y cultural. En filosofía, baste con mencionar la inflexión queere heideggeriana, después de la cual, en palabras de Paul Ricoeur, ya no se afirma que es el cogito que pone al ser, sino que es el ser que se da al pensamiento. Hay un don del ser y un don del tiempo, como dice Heidegger. De modo que el último Heidegger, habla del ser y el tiempo como dones. Dicha inflexión culmina en la fenomenología contemporánea, principalmente, pero no solo, en la fenomenología francesa, en la cual cunde el así llamado giro teológico. Sirvan como ejemplo la fenomenología de la religión de Bernhard Welte y sus discípulos, sobre todo Klaus Hemmerle, en Alemania, la alteridad ética de Manuel Levinas, la hermenéutica fenomenológica de Ricoeur, la fenomenología de la vida en Michel Henry, la
acontecimientalidad de Claude Romanó, Jan Patočka, también en la República Checa, y sobre todo la fenomenología de la donación como lo más originario, según Jean-Luc Marion. Aún más, también otras corrientes filosóficas convergen de alguna manera con ese giro, como el énfasis en la razón comunicativa, no meramente instrumental, en la Escuela de Frankfurt, la acentuación de la dimensión pragmática del lenguaje en la filosofía analítica, o la opción por y con los pobres en la filosofía de la liberación latinoamericana, etc. En las ciencias duras, como la física, la gratuidad se manifiesta en el lugar que en ellas hoy ocupan el acontecimiento imprevisible y gratuito, el indeterminismo, las leyes estadísticas y las probabilidades emergentes. En las ciencias humanas, notemos que el mismo Benedicto XVI cita en Caritas Veritate los enfoques de la economía civil y de la economía de comunión, respectivamente, por ejemplo, Stefano Zamagni y los focolares con Luigino Bruni, aquí presentes, en ciencias económicas, a cuya racionalidad se le interpreta hoy según la razón comunicativa, Peter Ulrich en Suiza, y acá tenemos en el factor C que trabaja Luis Raceto en Chile. Pero algo parecido ha acontecido también en otras ciencias sociales, como la antropología cultural con Marcel Mauss y su escuela, la sociología del amor de Boltanski, o en ciencia política, la recomprensión comunicativa del poder y de la racionalidad política después de Hannah Arendt, que se contrapone y complementa a Max Weber. Por consiguiente, tanto en la praxis social como en la científica, parece estar aconteciendo un cambio de paradigma cultural más abierto a una ecología humana integral y al reconocimiento de una economía del don. 3 estrategias para el cambio cultural. Según lo dicho, el cambio ya se ha iniciado y sus gérmenes desafían la libertad de las personas y los pueblos. Son gérmenes, desafíos, no necesidades históricas, pero posibilidades reales, no mera utopías no realizables. Francisco, en Laudato Si, da especial relevancia práctica para responder a la crisis y para lograr una ecología humana integral a todas las instancias de un diálogo iluminado por las distintas ciencias y transparente para todos sus interlocutores. Véase en especial el capítulo 5 de la encíclica y con respecto a la necesidad de la educación ecosocial de la juventud y de una espiritualidad vivida, consúltese el capítulo 6. Pero en estos y otros contextos no deja de recomendar frecuentemente la presión positiva para el cambio que ha de ejercer la sociedad civil tanto sobre las empresas como sobre los gobiernos. Es otro modo de reclamar la articulación de las 3 lógicas. Esta mañana se habló algo de eso, después de la intervención de Han Grabois. Por mi parte, me detendré en 2 estrategias sociales que considero eficaces y que están relacionadas con las propuestas del Papa, a saber, el diálogo interreligioso y las alianzas de los motivados religiosa o éticamente con los que buscan inteligentemente sus intereses, que probablemente sean los más. En ambas circunstancias, la sociedad civil no solo ha de persuadir en lo posible, sino también presionar a las otras 2 instancias. 2.3.1, la fuerza motivadora de las religiones y su deseable alianza para el cambio. Hay 2 hechos que aconsejan el diálogo entre las religiones y su alianza para el bien común de la humanidad y de su casa común. ¿Cuánto tiempo me queda? 1 minuto. No, bueno. Puede terminar. Bueno. Adelante. Muy bien. Primero, el que todavía hoy una gran parte de la humanidad,
aún en Occidente, se considera religiosa. Segundo, que la convicción religiosa, por su carácter ética y afectivamente incondicionado, mueve y motiva la afectividad humana profunda mucho más que otras persuasiones. Por supuesto que se da el peligro del fanatismo o sectarismo religiosos y de la violencia de lo sagrado, pero precisamente el diálogo interreligioso, movimientos como el ecuménico y eventos como los encuentros de Asís, favorecen el consenso interreligioso básico para motivar efectivamente intereses comunes de la humanidad, como son la erradicación de la miseria, la preservación y el cuidado de la tierra y de la vida, la conversión cultural, social y ecológica necesaria para superar el reduccionismo del actual paradigma tecnocrático. 233. La alianza de los motivados religiosa y éticamente con quienes buscan su interés de forma inteligente. Algo dije esta mañana. Como modelo y ejemplo nos puede servir lo que aconteció a fines del siglo XIX y en la primera mitad del XX en Europa. Ya antes, la anterior disolución de las corporaciones medievales, la creciente revolución industrial y el pauperismo habían provocado, ya desde el siglo XIX, una enorme crisis social, de la que surgieron, entre otras reacciones, la propuesta teórica y la praxis revolucionaria de Marx. Entonces, los obreros industriales se unieron entre ellos en solidaridad, lucharon organizados en sindicatos y ejercieron el derecho de huelga que primero tuvieron que conquistar. Pero en pleno siglo XX, sus oponentes comprendieron inteligentemente que les convenía un acuerdo social que satisfaciera a todos, más que la lucha de clases o que perderlo todo con el triunfo del comunismo. El resultado de esa alianza, sobre todo en los países renanos, fueron la economía social de mercado y el Estado social de derecho, que intentaban hacer coincidir los valores de libertad y de igualdad heredados tanto de la tradición cristiana como de los anhelos de la Revolución Francesa y de la primera y segunda Ilustración. La globalización ha puesto en jaque esa solución hallada entonces para el plano nacional, planteando la posibilidad de ser llevada, mutatis mutandis, al ámbito global. Pero se trataría de la alianza entre quienes luchan por un mundo mejor, por razones altruistas, éticas y o religiosas, la alianza de ellos con los que, solidarios con estos, se afanan por sus propios intereses universalizables y con quienes buscan sus intereses privados, aunque legítimos, en forma inteligente y a mediano plazo. Dada la debilidad humana, estos suelen ser la mayoría. Por ello es importante, sobre todo donde está vigente la democracia, al menos formal, que estos últimos se alíen con los de buena voluntad y que, por el contrario, no lo hagan con quienes desean imponer sus intereses por cualquier medio. La razón cínica. Si se tienen en cuenta dichas posibilidades, no parecen utópicas ni la apelación del Papa a las conciencias y a los intereses humanos y humanistas, en Laudato Si, ni su confianza en el protagonismo de las redes de movimientos populares, pues urge una transformación sociocultural que libre al mercado de su absolutización y reduccionismo ideológicos y promueva la articulación de su lógica con las del bien común y del don recíproco, sin perder eficacia y eficiencia, sino por lo contrario, acrecentándolas en forma humana integral. Muchas gracias.